Hola a todos, en este vídeo vamos a repasar la figura del auténtico Jesucristo según Alexandre Eleazar. En realidad el verdadero nombre de este era Caristio. Fue un cura o cure y enterrador que odiaba a los beres. Cambió de profesión por la de traficante de esclavos. Se los traían en barco desde las tierras del norte, rubios y rubias, todos ellos. Vendía las mujeres a los palestinos, que son en su mayoría morenos y siempre prefirieron a las rubias. Caristio ganaba dinero con ese tráfico de rubios traídos en barcos al puerto de Antíocos, lugar donde nació. Después conducía a esos esclavos hasta Damasco y allí los vendía a ciertos palestinos que, a su vez, los dirigían hacia Egipto y la llamada Arabia Feliz en Yemen. Durante el traslado les pegaba con un látigo, incluso una vez, a golpes de bastón, mató a varios esclavos masculinos y jóvenes, los cuales no querían seguir porque uno de ellos estaba muy enfermo y no podía andar. Entonces llegó un día a Damasco con unos esclavos enfrentándose con los mercaderes que solían comprarlos. Le tenían que pagar al contado y tuvieron una riña. Caristio quería más dinero. Las monedas de los mercaderes estaban en unas alforjas, dentro de una tienda, la cual se suponía bien vigilada. Pero al comprobar que no, roba el dinero de los mercaderes, el dinero que le faltaba por cobrar. Un chico lo ve y advirtió a los palestinos. Estos lo cogen y lo meten en la cárcel. Allí se encuentra con algunos que fueron mercancía suya en otras operaciones y reconociéndole le dan una buena paliza. Ensangrentado, con los huesos molidos, sin comer ni beber nada, encuentra palabras de aliento en la celda de parte de un rubio de ojos azules que trajo él mismo a Damasco, el cual ayudó a Caristio a escapar del lugar. Les siguieron todos los demás, pero mientras los esclavos y ladrones se fueron hacia el norte, Caristio tomó el camino de Palestina. Mientras caminaba deprisa ante el temor de ser arrestado, pues lo colgarían de una soga, se arrepintió de todo cuanto hizo con los esclavos, comprendiendo que la bondad podía hallarse en cualquier raza mientras la maldad solamente entre los suyos, pues fueron sus compatriotas quienes le apalearon. Por tal razón se contó después que en el camino de Damasco se arrepintió, quedando hasta nuestros días el recuerdo de ese camino de Damasco. Reflexionó a lo largo de todo su trayecto admitiendo que hasta ahora había obrado mal. Se fue a Egipto y en las orillas del Nilo empezó a fraguar una nueva religión, pero también cogió un gran catarro al dormir las noches en una barca. No mejorando su estado de salud, subió a bordo de un barco de transporte de mercancías. Caristio embarcó rumbo a Grecia. Allí en Atenas intentó predicar su nueva religión, que predicaba el amor entre todos los hombres y el entendimiento entre los payos buenos y los bere buenos. Pero pronto lo echaron a patadas, pues los atenienses eran unos fanáticos payos que odiaban a los bere. Se fue a Roma a pie, viviendo de limosnas como hizo desde el Cairo. Sin embargo, en esta ciudad tuvo que robar para poder comer. Detenido, fue llevado otra vez a la cárcel donde estuvo 6 meses. En Roma comprobó que también existía odio de razas, pues la población estaba más bien en favor de los bere y el imperio se proclamaba bere. Cogió otro barco llegando hasta Ampurias, allí se repuso de la pulmonía que arrastraba. En esta ciudad trató de explicar bien sus ideas de reconciliación entre las dos razas, pero pronto fue expulsado al considerarlo un cura borracho. Posteriormente llegó al pueblo de Ionis. Quiso arrodillarse ante la tumba del famoso rey Iano Dardonos, pero los ancianos beres del lugar se lo prohibieron. Ahí que emprendió la ardua tarea de construir una ermita dedicada a su nueva religión de amor que algunos llamaban ya el carestionismo. Esta ermita se transformó después en una iglesia, una de las primeras en la península ibérica, levantada para predicar esta nueva religión.
Hoy en día son las ruinas de la iglesia de San Pablo, en San Juan de la Abadesas, provincia de Gerona. Esto no gustó a los ancianos beres, los cuales custodiaban allí el importantísimo sepulcro del rey de los Uca, o rey ucraniano Dardanos, conocido popularmente como rey Ian, obligando a Caristio a construir su elizo iglesia fuera del recinto amurallado del pueblo. Por ello Caristio tuvo que trasladarse a Barcelona, con el propósito de conocer por fin a la tan famosa ciudad que vería producirse el aviso, la revelación y la anunciación de Dios el Mesías. Según le dicen, el Mesías nacería aquí y Caristio, sabiendo que faltaban casi 2000 años para producirse este acontecimiento, empezó pues a explicar lo que había oído contar en Tierra Santa, Siria y Tarsais. Que Eleazar nacería en Damasco, hijo de un rey y de una reina. Al conocer aquí todos esos detalles, Caristio gozó de cierta expectación, tratándole mejor que en cualquiera otra parte de las tierras atravesadas anteriormente. Los sacerdotes le dieron la denominación de San Pabelu, escrito más tarde San Pablo. De nuevo Caristio retomó su viaje, esta vez se fue hacia Zaragoza. En esta ciudad no le fue fácil entrar. Estaba rodeada de colosales murallas, con sus puertas guardadas día y noche. No le recibieron bien y tampoco le permitieron construir una ermita al otro lado de la ribera del río. Solo pudo postrarse largo tiempo delante del arco de Alexandre, donde según se aseguraba entraría el gran Alexandre, en su tercera vida. Las gentes del lugar, los veturones, no querían oír nada sobre el amor a los payos. Hacía 2 siglos que estos fueron aniquilados en la ciudad que recuperó su nombre tan célebre de Zaragoza. Entonces puso rumbo a la tierra de los vascos. Cree que allí le recibirán bien y le escucharán, pero es todo lo contrario. Le tiran piedras hiriéndolo en la cabeza, teniendo que salir corriendo de la ciudad de Sebastián, San Sebastián. Sigue su marcha dirección oeste con el fin de alcanzar el Finisterre, o sea la tierra situada al extremo oeste de la península ibérica. Pensaba que quizá hallaría la manera de alcanzar esa gran isla de América, de la cual tanto oyó hablar en Ampurias, con la intención de caminar en esa dirección hasta que la tierra se acabara. Así que caminando llegó al lugar que hoy se llama Santiago de Compostela, teniendo que descansar varias semanas acostado en una cama, pues no podía más del cansancio. Debido a la lluvia que le acompañó durante todo el trayecto, su pulmonía se había agravado, sintiendo como ya no tardaría mucho tiempo en morir. Consideró esta enfermedad como un castigo de Dios y su larga caminata desde Damasco, como el camino de su redención. Y fue allí donde a Caristio lo rebautizaron como Santiago, que significa Santo Tío de Dios. Aunque también los gallegos lo llaman Caristu. Allí se levantó un templo que tomó la denominación de Igaletcie, obra de los galos, hoy iglesia. 300 años después de su muerte, cuando fue restablecido el Imperio Payo de Roma, los curas hicieron desviar una peregrinación procedente de Auvergne, de Nimes, Montpellier, Perpignan y Barcelona con destino a las tierras de Murcia, hacia las tierras gallegas, con el fin de que los habitantes de las tierras occitanas y catalanas adorasen el sepulcro del llamado Cristo, pues esto les representaba un buen negocio. Entonces los curas romanos, o curia romana, al ver cómo acudían miles de personas de Francia a la ciudad de Santiago, y que esto daba mucho dinero a los gallegos, se apoderaron de la momia del Santo Tío, y llevándosela a Roma, la pusieron en el mausoleo redondo que pertenecía al difunto emperador Diocleciano. Sacaron el féretro de un emperador y en su lugar pusieron el de Cristo. Pero ante esto hubo una avalancha de protestas en las tierras al norte de los Pirineos, hasta que de los insultos dirigidos a la Iglesia Católica, se pasó a las armas. La Iglesia Católica pretendía que Cristo era el Mesías anunciado,
cuando todas las escrituras procedentes de Oriente afirmaban que tal Mesías llegaría dentro de poco más de 1500 años. Entonces sacaron el féretro de aquel mausoleo y lo pusieron en el palacio del Papa, con una inscripción que aseguraba que allí estaba la tumba de San Pablo. Este San Pablo es Caristio o Cristo. Los manipuladores de la historia unieron los nombres Jesús y Cristo para hacer creer que se trataba de la misma persona, cuando en realidad los dos vivieron en esta tierra a miles de años de distancia en el tiempo, el uno del otro. El primero era Dios B. El segundo un triste cura enterrador, que cambió su profesión por la de vendedor de esclavos, muerto de pulmonía en Galicia. Este contenido pertenece a la obra de Alexandre Eleazar.